Alí Baba y los 40 ladrones. Había una vez en el reino de Persia 40 ladrones temibles que por donde quiera que pasaran no dejaban nada al pueblo. Después que se llevaban todo, solo quedaba la pérdida de un ser querido y el tesoro robado. Estos grandes ladrones eran tan rápidos que dejaban una gran oleada de arena cada vez que pasaban y se robaban todo. En ese momento salió un niño de un gran jarro y empezó a decir: ¡qué ladrones tan terribles! Hombres como yo no les tenemos miedo, pero así no podríamos sentirnos seguros en la ciudad. Me iré a vivir a las montañas. Este personaje llamado Alí Baba le rendía mucho trabajo a su amo Cassim. En ese momento se fue a talar para conseguir leña, pero vio que era muy poco y dijo: aquí no hay mucho, mi amo no estará satisfecho, es mejor que corte más leña. En ese momento, cuando colgaba la leña, escuchó mucha bulla y se trepó, empezó a trepar en un gran árbol. En ese árbol empezó a mirar cómo los grandes ladrones llevaban en unas bolsas grandes mucho dinero. Y en ese momento empezó a escuchar qué palabras decían los ladrones para poder abrir la gran cueva. Entonces se dio cuenta que las palabras eran: ábrete, Sésamo, y la cueva se abría. Y así entraban todos los ladrones en busca de ese gran tesoro que tal vez Alí Baba pensó que tenían escondido. Alí Baba empezó a mirar la manera de cómo podía ir a esa gran cueva. Entonces, en cuclillas, empezó a acercarse a la cueva y luego dijo en voz muy suave la siguiente frase: ábrete, Sésamo. Pero vio que no fue posible, así que gritó y la dijo más duro: ábrete, Sésamo. En ese momento vio cómo la cueva empezó a abrirse y con cara de asombro empezó a mirar una gran cantidad de dinero que había. Cuando Alí Baba se asomó, ¡oh!, ¡qué grande sorpresa se encontró! Pues habían barriles llenos de oro que tal vez los ladrones habían ocultado cuando robaron al pueblo. Empezó a mirar esa gran cantidad de oro y tal vez pensó que podía buscar un gran tesoro para su amada Morgiana. Pero en busca y en busca y en busca del gran tesoro, encontró un gran collar por el cual podía dárselo a Morgiana, que era una sirvienta de Cassim. Pero Cassim no quería que la sirvienta se casara con Alí Baba. Es así como Alí Baba se encontró con Morgiana y le dijo: Morgiana, qué gusto verte, qué gusto tenerte acá. Y entonces Morgiana dijo: Alí Baba, qué hermoso que estás aquí. Entonces Alí Baba le dio el gran collar a la muchacha. La muchacha con gusto se sentía hermosa, pero entonces llegó su amo y los escuchó, y empezó el amo a decirle a Alí Baba: Alí Baba, ¿dónde conseguiste ese gran collar que es de mucha plata? Dímelo ya, maldito. Y lo cogió del cuello y empezó a decirle: dime dónde conseguiste el collar, dímelo. Entonces Alí Baba dijo: te digo, pero si tú me dejas casar con Morgiana. Entonces Cassim empezó a pensar: una sirvienta no es necesario, pero el gran oro que podría tener sí es demasiado. Entonces Cassim tomó a su sirvienta y le dijo: puedes casarte con ella. Tanto la sirvienta como Alí Baba se sentían tan alegres. Entonces Cassim decidió irse a la gran cueva y decir las palabras que le había dicho Alí Baba, que eran: ábrete, Sésamo. En ese momento la cueva empezó a abrirse
Y allí Cassim encontró ese gran tesoro. Lo enmochiló y lo enmochiló de una. Pero poco después se dio cuenta de que no sabía las palabras para salir de allí y empezó a decir: ábrete, Ósimo, ábrete, Pésimo. No, hasta que al fin dijo: ábrete, Sésamo, y se abrió. Cuando abrió la puerta se encontró con los ladrones y entonces hizo una gran cara de desesperación. Mientras tanto, Alí Baba y la muchacha se casaron. Pero Alí Baba no quería volver a ir al tesoro, pues Cassim, su amo, se había desaparecido. En ese momento, uno de los ladrones vio que la muchacha tenía el collar. Entonces, cuando lo empezó a observar, se dio cuenta que Alí Baba también conocía dónde estaba el tesoro. Así que este gran ladrón decidió poner una gran marca en la puerta de la casa de Alí Baba. Entonces, cuando la muchacha salió, se dio cuenta que era un ladrón el que había puesto esa marca en la X. Entonces, es así como los ladrones llegaron allá e identificaron todas las X. Estaban confundidos, pues la muchacha empezó a poner X en todo lugar para que se confundieran. Es así como el jefe de los ladrones decide engañar a Alí Baba y hacerse pasar por un mercader que necesita de agua y de unos jántaros. Alí Baba entonces lo da en posada en su casa para que pase. Mientras tanto, Morgana empezaba a cocinar para darle algo a sus huéspedes. Pero pronto después, cuando cocinaba, se dio cuenta de que en los jarros habían personas. Y cuando los empezó a escuchar, estos hombres decían: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a matar a Alí Baba? Entonces la muchacha asustada empezó a cocinar un aceite caliente y luego después empezó a echarlo sobre cada jarrón donde estaban estos hombres. Mientras el jefe bailaba una canción árabe en agradecimiento para Alí Baba. Luego después el hombre empezó a atacar a Alí Baba y la muchacha empezó a defender a Alí Baba. Entonces, poco después, Morgiana atravesó en el cuerpo del hombre un gran cuchillo. En ese momento, Alí Baba estaba desesperado, pues no sabía qué podía hacer. Mientras tanto, Morgiana dijo: mira, Alí Baba, el hombre que entró aquí es el jefe de los ladrones, el dueño de la cueva. Entonces le quitó la máscara y mostró. Alí Baba, aterrado, se dio cuenta del gran engaño que le estaban haciendo. Pero de todas maneras, Morgiana y Alí Baba fueron la pareja más rica y decidieron darle a los pobres parte de ese dinero y de ese oro. Así el pueblo quedó salvado y no volvió a existir esos hombres ladrones que querían dañar la ciudad.